dentro de la materia de historia de México, ¿cómo fue la transición del caudillismo a las instituciones? En primer lugar, tenemos que entender que el caudillismo fue un fenómeno político-social que surgió en el siglo XIX. No nada más en México, sino en Latinoamérica. Pero por lo que respecta a la historia de México, hubo líderes carismáticos como Emiliano Zapata, Francisco Villa, y los presidentes que estuvieron desde luego contrarrevolucionarios, pero que seguían siendo caudillos: Álvaro Obregón. Tenemos también a Plutarco Elías Calles, a Emilio Portes Gil y Lázaro Cárdenas, que es donde culmina con la instauración de las instituciones a efecto de garantizar un buen desarrollo económico, político y social en México, toda vez de que veníamos ya de por sí de una revolución, de una guerra cristera y de sucesivas rebeliones dentro del interior del país, que desestabilizaban desde luego nuestra economía y nuestra capacidad para desarrollar el país en ese momento. Por lo tanto, muchos desde luego tienen que ser demagogos. Eran demagogos y manipulaban a la población, desde luego, por la baja cultura que teníamos y la baja educación que en ese momento se daba. Muchos apenas terminaban la primaria, o cuando menos el tercero o cuarto de primaria, era lo único que podían acceder los mexicanos. Por lo tanto, esos caudillos manipulaban a la gente, de tal manera que hacían las fuerzas y enfrentaban al gobierno. Desde luego, el movimiento de masas generaba un poder, y ese poder es el que les daba a los caudillos la fuerza suficiente para poder enfrentar al gobierno y en todo caso derrocarlo, porque eso sucedió con diversos generales que desde luego se rebelaban o se sublevaban mediante movimientos para efecto de obtener el poder. Los grupos, desde luego, grupos políticos que se encaminaban o eran encaminados ya a transformarse a lo que hoy conocemos como los partidos políticos, pero esos grupos que estaban todavía aún no comprendían que ya se estaban transformando en partidos políticos, y eso fue al final lo que pasó. Vamos a ver más adelante lo siguiente. Bien, a la llegada de Venustiano Carranza a la presidencia significó el triunfo de los revolucionarios, ¿verdad? Sustituía ya a la vieja oligarquía porfiriana que, como ustedes saben, tuvimos más de 30 años en el poder al Porfirio Díaz, que estuvo desde luego interviniendo en todas las decisiones políticas, sociales y incluso económicas, sobre todo, para poder desarrollar el país, desde luego con esa política muy complicada que tenía él, ¿no? Por lo tanto, pero estamos nosotros viendo lo de los caudillos. Esas tareas, desde luego, que teníamos desde la llegada de Venustiano Carranza, era pacificar al país, cuestión que Venustiano Carranza nunca pudo lograr. Por lo tanto, tuvieron que continuar esta obra los demás que le sucedieron. Es decir, había personajes que desde luego ya habían ganado ese prestigio, como lo menciona la diapositiva, en esa lucha revolucionaria. Por lo tanto, será esta transición de los caudillos a las instituciones durante 1920, 1934 dice ahí, pero yo puedo decir y asegurar que fue desde 1920 hasta 1940 en el que se consolidan las instituciones, ¿sí? Ya estando en el poder el último presidente que consolida desde luego estas instituciones, que es Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Durante este periodo presidencial de 1920 a 24, desde luego que con las políticas para dirigir el país
Álvaro Obregón busca disminuir a los militares. En este sentido, en el que si había demasiado poder entre ellos, o muchos caudillos que buscaran el poder, se iba a dividir el país. Por lo tanto, él los reorganiza y distribuye a lo largo y ancho de la República las jefaturas militares a efecto de controlar directamente a todos los militares y que no hubiese rebeliones o no hubiese los llamados golpes de Estado. Por su parte, desde luego, que compañero y amigo político Plutarco Elías Calles se encuentra junto con Obregón y desde luego le sucede la presidencia de Obregón a Calles, y más tarde vamos a ver cómo otra vez Álvaro Obregón, según ya retirado a su rancho de Sonora, vuelve otra vez a intervenir en la esfera política y quiere volverse a reelegir al siguiente periodo presidencial, cuestión que desata nuevamente las rebeliones, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las cosas trascendentes del gobierno de Calles fue la creación del Partido Nacional Revolucionario, que conglomeraba a todos esos líderes que habían estado en la lucha revolucionaria, ¿sí? Desde luego que los agrupa con tintes políticos a efecto de crear un grupo de poder que pudiera desde luego estar en el gobierno, en este caso en el gobierno de la República Mexicana. Luego entonces, por último, el ascenso a Cárdenas en 1934 es determinante para terminar, como les decía yo, con el caudillismo, ya con todos los movimientos, como les venía comentando, del caudillismo a las instituciones, sobre todo en esa transición y sobre todo los personajes que intervinieron, a ese periodo se le conoce como el maximato, fin de los caudillos. Por lo tanto, al final, desde luego del gobierno de Obregón, que apoya la candidatura de Plutarco Elías Calles, lo que provoca la revuelta de la huertista, ¿quién? Con 60,000 hombres se levantan armas. Más tarde vamos a darnos cuenta que solo nos lleva a la muerte, porque Álvaro Obregón hábilmente, como un militar destacado, lo derrota. Y esto va a significar un triunfo más para la consolidación de las instituciones en México. Bien. A ver, señorita Daniela, ¿algo que nos quiera comentar? Pues, de lo que venimos ahorita. Que gobernaron en México durante el caudillismo fueron Plutarco Elías Calles, Muy bien. Emilio Portes Gil Emilio Portes Gil. y Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas. Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, muy bien. A ver, señorita Ana Karen, ¿usted nos puede comentar algo? Pues de los generales que eran Emiliano Zapata, que era el de gobierno del sur, y Francisco Villa, que era el de gobierno del norte. Muy bien, esos eran los que desde luego intervenían pues en los movimientos sociales que estaban dando en los movimientos armados, ¿no? Muy bien. En conclusión, nos deja ver la historia que hubo muchas personas que intervinieron en la consolidación del México que hoy conocemos y que desde luego pues, participaron en los movimientos armados con el objeto de que nosotros tuviéramos un México fuerte como el que conocemos hoy, con una educación desde luego que ya en ese momento ya se aventuraba con el señor Vasconcelos, ese programa de alfabetización y de impulsar la educación en el país para efecto de que los mexicanos tuviéramos un mejor bienestar social y desde luego tuviéramos un mejor bien general, bien común o bien público. Muchachos, pues
muchísimas gracias por su atención. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No? Muchas gracias.